Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos el coloquio de Mario Díaz. ¿Me estoy escuchando, Juan? El coloquio de Mario Díaz. Mario es, que para quienes no lo conocen, Mario es licenciado en física de la Universidad de Córdoba, donde también hizo su doctorado, luego emigró a Estados Unidos para realizar su postdoc y allá continuó con su carrera. Actualmente es profesor en el Departamento de Física y Astronomía en la Universidad de Texas de Rio Grande Valley, donde es el director del Centro de Astronomía de Ondas Gravitacionales y también siempre tiene una pata acá y es investigador correspondiente en CONICET. Bueno, bienvenido y gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes. ¿Se escucha bien? Me voy a pasar para aquel lado para poder controlar la... Y decime cómo hago para pasar. Con la flecha. ¿Con cuáles? Esta para adelante, esta para atrás. Ah, bueno. Ok. Bueno, la última vez que visité el IAFE debe haber sido ya casi como 10 años. En el 18 me acuerdo que di a un seminario, pero en la UBA, enfrente. Y después no recuerdo. Así que es lindo estar de vuelta acá en el IAFE. Lo interesante es ver cómo las generaciones van pasando. Claro, yo soy tan viejo. Mario Castañero estuvo en mi comité de tesis. Mario ya no está más con nosotros ni acá ni en la Tierra. Y bueno, Rafael Ferraro queda de esa época. Los demás ya no están. Bueno, pero nosotros somos eternamente jóvenes, ¿no es cierto, Rafael? Bueno, yo les voy a contar una historia. Los llamé de tribulaciones en una odisea argentino-americana porque tiene mucho de odisea todo esto. ¿Sigo? Y, esa, ¿no? Perfecto. Entonces, lo que les voy a contar es más o menos cómo empezó la cosa cuando empieza a funcionar los detectores de ondas gravitacionales de LIGO, que comenzaron entre el 2005 y el 2010, fue lo que se llamó la primera etapa de LIGO inicial, y donde se empezó una campaña para hacer un seguimiento electromagnético de las contrapartidas asociadas a las ondas gravitacionales. Ahí es donde empieza a nacer la idea de este proyecto TOROS. Y estuvo relacionado fundamentalmente con la oportunidad que se presentó en el cordón Macón en el año 2008, 2009, cuando el Observatorio Europeo Austral estaba buscando un sitio para construir el Extreme Large Telescope, que todavía no se construyó, pero hicieron relevamiento en varios lugares, en Marruecos, creo que en las Canarias, en el Cerro Amazones y en Chile y en el Cordón Macón. Al final fue para el Cerro Amazones. Pero quedó claro que el Cordón Macón es un lugar muy bueno, muy bajo contenido de vapor de agua. Claro, Atacama es alto, 4.500 metros de altura. Es incluso bueno para tratar de hacer astronomía infrarroja. Y es justamente debido a que el el Extreme Large Telescope no va a parar a Cordón Macón, pero había trabajado mucho la gente del IATA de la Universidad de Córdoba en el relevamiento del sitio, se había hecho todo un esfuerzo. La idea era tratar de hacer algo y seguir haciendo algo ahí. Entonces, voy a contar cómo sigue esto después de la detección de las ondas gravitacionales, la relación con la astronomía de dominio temporal y astrofísica de mensajeros múltiples. Y bueno, toda la odisea de tratar de hacer algo en el cordón Macón y darse varias veces la cabeza contra la montaña, golpearse y decidir que había que cambiar a otro lugar. No cambió ahora, pero ahí cambió. Esa era. Ah, Esta era la tercera. sí, la que,
Porque ese era, perdón, sí, estaba bien entonces, sí. Sí, lo que decía empezó con el LIGO inicial. El proyecto durante el LIGO inicial fue una prueba que funcionó bastante bien, en tener idea más o menos como lo difícil que iba a ser hacer la fotometría diferencial, en prepararse para hacer estas cosas, en tratar de identificar. Es también el momento en que se desarrollan métodos de búsqueda usando Machine Learning, inteligencia artificial, empieza a desarrollarse nuevamente una nueva generación de búsqueda por redes neuronales, y todo esto se empieza a tratar de trabajar para encontrar contrapartidas, particularmente en campos anchos, donde van a estar muy saturados por lo que se le llama candidatos falsos. Entonces el proceso de identificación requería más o menos tener una idea clara de cómo desarrollar el software para hacer esto. Y ahí es cuando nace la idea de tratar de tener un observatorio en el cono sur. Para quienes no saben dónde está el cordón Macón, está más o menos unos 300 kilómetros al sur oeste de Salta. Está cerca de un pueblito que se llama Tolar Grande, que era un pueblo muy pequeño, incluso llegaba el ferrocarril ahí en una época, había minería, pero después de la década del 90 se desarmaron, se desarmó todo lo que había, dejó de llegar el ferrocarril. Y los relevamientos del sitio se hicieron entre 2008 y 2009, es decir, hace 17 años ya. Los resultados se presentaron en un boletín de la Asociación Argentina de Astronomía en el 2009. Entre el 2012 y el 2013 se instala la cúpula de Abras, que era un proyecto para tener un telescopio de 1.1 metros con una cámara infrarroja. Y lo de Abras era por Argentina, Brasil. Y acá muestro más o menos. Fíjense que fue una inversión grande levantar esta cúpula y ponerla ahí. Hay mucho dinero ahí. Incluso dentro del pilar. El pilar que está acá, hay una persona ahí, y más o menos pueden tener una idea de lo que es esa cúpula. Es importante aclarar que el telescopio fue comprado. Hay un telescopio que está desde esa época, es decir, tiene más de 10 años, que está en los galpones del Observatorio Astronómico de Córdoba. Y está en perfectas condiciones, porque no ha sido utilizado todavía. En el año 2013 es cuando hacemos el primer taller de toros, lo organiza la Universidad de Salta, viene gente de distintos lugares. Creo que fue un taller bastante exitoso, bastante interés, y se comienza instalando un telescopio pequeño en el cordón Macón. Creo que acá tengo una... Fíjense, ahí está la cúpula de Abras. Este es el edificio que pusimos para el telescopio, un MIT de 16 pulgadas, 40 centímetros. Una de las cosas que me hace pensar a mí es la tragedia de la ciencia en la Argentina y de la astronomía argentina. Porque piense que este es un país que fue pionero en el desarrollo de la astronomía mundial en el siglo XIX. Después se construyó el telescopio de la estación de Bosque Alegre hasta la década del 30. Gaviola fue alguien que participó en telescopio del Monte Palomares. Había todo un know-how, había un conocimiento tecnológico relacionado con la astronomía. Pero en gran medida eso se ha ido perdiendo con los años, porque nosotros hicimos cada gansadas acá, cada cosa que son tan estúpidas y cuando uno piensa un poco. Por ejemplo, lo que le pusimos un techo corredizo en un lugar que llega a haber vientos de 80, 90, 100 kilómetros la hora. Y se lo llevó puesto. Y después lo que tratamos de hacer era de poner un techo que frenara un poco la dirección de los vientos oestes para poder operar el telescopio, que si no se movía mucho, porque es un telescopio pequeño, tenía un pilar muy provisorio.
y eso terminó funcionando como tuvo Venturis, y que fue un poco un desastre. Sin embargo, se consiguió operar. Esta es una imagen que se tomó de Omega Centauro. Hay gente operando ese telescopio chico, y de alguna manera se empezó a tratar de hacer algo. E incluso había un plan para tratar de hacer seguimientos de contrapartidas ópticas, aún con un telescopio que no tenía un campo de visión ancho y que tenía poca profundidad, pero le diera por lo menos empezar. Bueno, 2015 cambia radicalmente la historia, sobre todo porque teníamos absolutamente claro que era necesario conseguir otro instrumento. Había que conseguir un instrumento que tuviera un campo de visión mucho más ancho, al menos un par de grados cuadrados, que tuviera más profundidad. Y bueno, todo eso costaba dinero. Recuerdo haber presentado por lo menos 3 propuestas a la Fundación Nacional de Ciencias para conseguir financiamiento para poner ese telescopio. Y bueno, las ondas gravitacionales todavía no se descubrieron. Era lo que decían los referís en el 2015. Y no está claro que la coordinación vaya a ser útil, no estaban claras un montón de cosas, lo cual es cierto, no estaban claras un montón de cosas. Pero en el 2015, con la nueva generación de detectores, antes de que empiecen a dar oficialmente, se detecta la primera fuente de ondas gravitacionales. Bueno, todo eso es historia y ustedes la saben muy bien, así que no les voy a contar todo eso, pero sí cambió radicalmente la visión que se tenía de la relevancia de hacer seguimientos de contrapartidas electromagnéticas de las ondas gravitacionales. Bueno, y GW170817 es el evento de ondas gravitacionales del 17 de agosto del 17. Fue algo espectacular, fue inesperado, fue tan simple. Piensen que en realidad en brillo máximo llegaba a magnitud 17, con lo cual se podía observar con telescopio de aficionados si estaban listos. Y esta es la imagen que tomamos con un telescopio muy similar a lo que quería hacer Toros, que es el T80S, que está en Chile, y nuestros colaboradores chilenos estaban comisionándolo, tenían acceso, entonces pudimos participar en las observaciones. Estas son imágenes tomadas en la primera noche, donde la galaxia está con una máscara ahí. Y lo que fue espectacular fue un ejemplo maravilloso con el que empieza la astronomía de mensajeros múltiples, lo que en inglés se llamó Multi-Messenger Astronomy, de la que se venía hablando ya hacía varios años, incluso desde el LIGO inicial se hablaba de eso, la importancia de tratar de seguir las contrapartidas ópticas. Fíjense que este es un diagrama de frecuencia-tiempo de la serie temporal obtenida con los detectores, y lo que se puede ver es cómo incrementa la frecuencia hasta el momento que se produce la fusión final. Está mucho tiempo en el detector. En general, cuando existe esta disrupción tidal, que es lo que pasa cuando hay un sistema binario de estrellas de neutrones, está más tiempo que cuando son binarias de agujeros negros, aún pese a ser más débiles, ¿no? La masa más chica. Y lo interesante es 1.7 segundos después, y en forma totalmente independiente, sin saber nada, Fermi detecta un brote de rayos gamma de corta duración, que incluso el posicionamiento ya contribuye a minimizar el área más probable de localización de la fuente, y se consiguen encontrar en más o menos unas 10 horas, y bueno, lo observa todo el mundo. Los papers que salieron en ese momento, en particular hay todo un número de Astrophysical Journal Letters que se publicó menos de 2 meses después del evento. Yo no creo que nunca se hayan aceptado papers tan rápido en la historia de la ciencia. El que escribimos nosotros fue aprobado así en 2 o 3 semanas, y todos los otros también más o menos, y salieron en ese momento. Y estas son todas las curvas de luz que se obtenieron en distintas bandas.
el paper que aglutina a todos los trabajos, aparte de los papers principales, tiene 3.000 autores. Es decir, participó gente de muchísimos lados en todo el espectro electromagnético en que se lo pudo seguir. No hubo detecciones de neutrinos, pero también se trató de observar de neutrinos. Y claramente despejó, o fue, más que despejó, yo diría que fue una prueba concluyente que los brotes de rayo gamma de corta duración están asociados al colapso de un sistema binario de estrellas-neutrones o estrellas-neutrones y agujeros negros, un proceso en el que la materia rica en neutrones, en el producto de la disrupción tidal, es eyectada a más o menos entre el 3 y el 5%, equivalente a masa solar, fue eyectado en este caso a una velocidad casi la tercera parte de la velocidad de la luz. Se produce fusión de elementos pesados que decaen radioactivamente y esa es la emisión electromagnética que uno detecta. Es decir, que esto tiene una importancia tremenda desde el punto de vista de entender o tratar de entender a medida que haya más detecciones de este tipo, cuál es la ecuación de estado de las estrellas de neutrones, entender cómo funciona la materia a densidades tan altas. Y creo que vale la pena mencionar también que, no me voy a tener mucho en explicar esto, pero el poder detectar este tipo de eventos produce un sistema adicional, un tercer sistema de medir la constante de Hubble, que es independiente del sistema de la escala cosmológica midiendo cefeidas y estrellas supernovas 1A, o el de medir las variaciones en el fondo cósmico de microondas, porque la onda gravitacional codifica la distancia. Es decir, está cuando uno mide la onda gravitacional, la dependencia de 1 sobre R que tiene la onda en la amplitud y también en lo que se llama la chirp mass, que junta también la frecuencia de evolución, permiten tener una estimación de la distancia a la fuente. Si eso uno lo asocia en poder identificar la galaxia huésped del evento debido a la observación en el régimen electromagnético y óptico en especial, uno puede encontrar la galaxia fuente, tener el corrimiento rojo, tiene la distancia, hay una manera independiente de medir la constante Hubble, eso es muy importante. Hasta ahora tenemos un solo punto, es el punto que lo pone justo en el medio entre los otros dos valores que, como ustedes bien saben, se mantienen en tensión entre ambos. Esto lo está repitiendo, ¿no? Con respecto a cómo siguió la historia con los detectores de ondas gravitacionales, bueno, entre el 2015 y el 2020, es decir, septiembre de 2015 y abril de 2020, hubo 3 corridas científicas, es decir, hubo interrupciones breves entre cada corrida científica en las que se van haciendo mejoras, lo que se llama upgrades, en los detectores, pero en total se hicieron 90 detecciones, que eso incluye el sistema binario GW170817 y 2 candidatos que incluyen sistemas binarios de neutrones más, pero que no se les encontró una contrapartida electromagnética. Entre abril del 23 y hace 2 meses, que es cuando paró la última corrida, que la O4, se hicieron 200 detecciones. Piensen que cada vez que se produce una mejora, tiene más alcance el detector, pues estas mejoras lo que hacen es bajar el nivel de ruido, por lo tanto tener más sensibilidad de las detecciones. Lo que es extraordinario, se habla de candidatos en realidad, porque todavía es necesario hacer vetos, y obviamente el catálogo de O4 todavía no ha sido publicado, recién se termina de hacer observaciones.
LIGO va a volver a operar en O5 a sensibilidad de diseño en el 2027. Una de las cosas más llamativas es que antes de empezar a realizar alguna detección, lo que estaba claro era que la fuente más probable de emisión de ondas gravitacionales los sistemas binarios de estrellas de neutrones, es lo que se esperaba encontrar. Y lo que se encontró es que en realidad son un subconjunto bastante más pequeño de la cantidad de detecciones. La mayoría son agujeros negros y son agujeros negros bastante pesados. Creo que uno de los que se detectó hace 3 o 4 meses tiene una masa final, el agujero negro resultante después de la fusión, de como 280 masas solares. Todavía requiere más análisis, no se ha publicado eso todavía, pero es bastante llamativo los desafíos que plantea en términos de entender los procesos de evolución estelar. Es decir, que está claro que la era de la astronomía de mensajeros múltiples ya ha comenzado, y es una era también en la que los eventos transitorios en astronomía son muy importantes. Pongo un montón acá de detectores y de observatorios, es decir, satélites en el espacio. Lo interesante es todos los nuevos que están surgiendo. No sé si han seguido lo que está haciendo la misión chino-francesa, pero está mandando alertas permanentemente sobre fuentes de rayos X y de rayos gamma. Y bueno, a fin de año va a estar funcionando ya el Vera Rubin en Chile. Y hay un montón de eventos galácticos y extragalácticos de tremenda relevancia que es interesante observar. El Vera Rubin en particular va a explorar la materia oscura, la energía oscura, va a hacer inventario del sistema solar, hacer un mapa de la Vía Láctea, que en gran medida va a complementar lo que hizo Gaia, va a explorar los transitorios estelares en el régimen óptico y va a generar más o menos 10 millones de alertas por noche. Cadencias va a ser de 2 exposiciones de 15 segundos cada 3-4 días en una sola banda. Nuestra universidad es miembro de lo que se llama el SST Discovery Alliance. Y algo muy importante que quiero destacar, que podría ser un telescopio de campo de visión ancho, es seguimiento de brotes de rayos gamma. Bueno, los largos, es decir, los que duran más de 2 segundos en la emisión del 90% del flujo que emiten, son detectados diariamente, si hay detección más o menos del orden de 300 por año. Los cortos son un poco menos. Hay uno de ayer que detectó el chino-francés, el satélite chino-francés. Y son eventos astrofísicos ideales desde el punto de vista de la astronomía de mensajeros múltiples. Son altamente energéticos, pueden acelerar rayos cósmicos de alta energía, pueden emitir neutrinos o tener asociada la emisión de neutrinos. Los de corta duración ya vimos que están asociados a la fusión de objetos compactos. Pero lo interesante, lo que no está claro cómo, es que hay brotes de rayos gamma de duración larga que parecen también estar asociados a la fusión de sistemas binarios compactos. Bueno, creo que esto es información que todos más o menos saben con respecto a qué son los rayos gamma y su historia, que entre paréntesis es interesantísima, pues se encontraron por casualidad tratando de evitar que los soviéticos hicieran pruebas nucleares, ¿no? Pero no está claro cuál es el modelo. Hay modelos que compiten, el modelo de choque sincrotónico, el modelo fotosférico. En el modelo sincrotónico, la emisión se forma y propaga lejos de la fuente sin emitir radiación, y cuando se hace ópticamente, se diluye ópticamente, entonces hay choques internos y eso produce emisión sincrotónica. El modelo fotosférico es un poco distinto, se parte de asumirlo como radiación de cuerpo negro,
que aparece en una bola de fuego. Y a medida que el flujo se propaga, hay interacción entre la radiación y el flujo. La radiación va cambiando de ser radiación de tipo de cuerpo negro a lo que se le llama el espectro de band, que es básicamente lo que se utiliza para describir los espectros a través de los datos que toma Fermi, Swift y los otros satélites, ¿no? Bueno, lo interesante es analizar la estructura, la composición dinámica del chorro. Un parámetro observable es la composición bariónica de los chorros GRBs. Es decir, poder hacer observaciones en colores o mucho mejor todavía espectrografía es importante. Ya sea que dependen del colapso del núcleo de supernovas, que es lo que se espera que sean la mayoría de los brotes de larga duración, o la fusión de estrellas de neutrones. En los dos casos se involucran componentes neutrónicos, es decir, la fracción electrónica, la tasa de nucleones que son protones es una figura de mérito importante, y como mostré yo en la curva que se obtuvieron, en las distintas curvas que se obtuvieron en la kilonova asociada a la onda gravitacional del 17 de agosto del 17. En general, los de larga duración se observan a redshifts altos. Son los que se le ha identificado mejor lo que se llama el luminous afterglow, que creo que se traduce como luminiscencia residual, ¿no? No estoy muy seguro qué es lo que se usa cuando se habla de esto en castellano, así que si las traducciones mías no son muy buenas, discúlpenme. Hay un par de aspectos que no están claros con los GRB, que por ejemplo es la interacción con kilonova, porque bien observado la manera que se observó la del año 2017 es prácticamente la única. Hay algunos casos que se pudo detectar con la cámara infrarroja en el Hubble, una potencial kilonova en el 2013 y un par más que se han detectado, pero que no está claro que sean kilonovas porque no hubo GRBs asociados. Y uno de los problemas con los GRBs para vincularlos con estos fenómenos es la alta colimación que tienen, ¿no? Es decir, las chances de que esté apuntando directamente a la Tierra son bajas y por lo tanto uno puede ver una kilonova, no ver GRB, etc. Y quiero insistir una vez más que por lo menos me parece uno de los misterios más interesantes, el hecho de que los GRB de larga duración pueden también estar asociados al colapso de sistemas binarios compactos. En particular, esta gente en un paper del año pasado, están en China, hacen una simulación bastante buena en la que muestran que la fusión ya sea de dos estrellas de neutrones, una estrella de neutrones y una enana blanca, producen un magnetar, que es lo que se detectó el James Webb detectó en el 2023, ¿no? Y algo también interesante, si uno tiene un telescopio de campo de visión más o menos ancho, que está trabajando en modo relevamiento continuamente, es poder detectar las luminiscencias residuales huérfanas, lo que se llaman los orphan afterglows. La idea es que, como decía recién, los GRBs en general están muy colimados, entonces puede pasar que no esté el GRB apuntando directamente a la Tierra, pero tiene una luminiscencia residual que se detecta. Claro, el problema es cómo uno la identifica con un brote de rayo gamma, si no se ve el brote de rayo gamma. Bueno, pero justamente el hacer observaciones continuas y tener candidatos puede llevar a iluminar un poco que si estas supuestos luminiscencias huérfanas existen. Hasta ahora creo que hay más o menos 6 candidatos, pero nunca se ha establecido concluyentemente que realmente sean
sean lo que se piensa que podría ser. Bueno, esto mostraba un poquito cómo funciona los afterglows. Ahí está. Entonces, estoy insistiendo bastante en los GRB, pero me parece que es algo que vale la pena hacer si uno tiene un telescopio como el que estaba hablando. ¿Cuáles son los detalles del proceso de emisión? Hay algo que le llaman el top hat model, el modelo del sombrero de copa. Es válido para modelar la estructura del chorro. ¿Cuál es el factor de Lorentz? Es decir, cuán relativista es el proceso, cómo varía con el tiempo. Tienen los cortos y los largos la misma estructura, el proceso de concentración y direccionamiento de los rayos. ¿Cuál es el origen físico de las luminiscencias residuales huérfanas? Por ejemplo, hay un modelo en el que se le llama de la bola de fuego sucia, ¿no? El dirty firewall, que es la idea que hay demasiada materia bariónica que realmente frena el proceso de emisión del rayo gamma. Hay, como pueden ver, bastantes preguntas acá y serían verdad. Y algo finalmente que me parece muy interesante, hay más o menos unos 12 candidatos que se han observado en los últimos 6, 7 años, nada más, de los que le llaman Fast Blue Optical Transients, que son extremadamente energéticos, que no se pueden asociar claramente, bueno, no están asociados con brotes de rayos gamma, sin embargo son muy energéticos. No está claro que tengan que ver con supernovas, es decir, que tienen curvas de luz claramente distintas a las supernovas, claramente distintas a otros procesos que se conocen. Hay varias teorías tratando de explicar lo que son, pero creo que hay bastante por aprender de ahí. Y cuando mencioné esto de las luminiscencias residuales huérfanas, dije que los telescopios de campo ancho pueden contribuir en encontrarlas, porque si no, uno está buscando algo y no sabe qué está. Pero en particular para seguir las posibles kilonovas, es decir, las posibles contrapartidas ópticas asociadas a la emisión de ondas gravitacionales. Los detectores de ondas gravitacionales, aún funcionando de A3, y aún cuando venga después el que se está construyendo en la India, que van a ser 4, tienen una probabilidad de localización. Estas especies de bananas son las áreas de localización probable. La más grande es el 90% de probabilidad de localización en ese lugar, y las que están en color más intenso, más chiquititos, tienen un área más baja. Es decir, que los lugares en los que se pueden localizar las fuentes que observan los detectores de ondas gravitacionales tienen hasta miles de grados cuadrados de incerteza. Con el tiempo, con más detectores, van a bajar, pero van a tener decenas de grados cuadrados, así que tienen miles de galaxias ahí. Así que tener telescopios de campo ancho es importante para tratar de barrer el área de probabilidad lo suficientemente rápido. En particular, las kilonovas no duran lo que es la supernova, duran apenas unos pocos días, con lo cual el tiempo de observación que hay es relativamente pequeño. Y algo muy importante es, ¿por qué construir uno en la Argentina o por qué en el hemisferio sur? Fíjense, este es un mapa que si uno va a la página web de lo que le llaman el Transient Name Server, que es básicamente un sitio que emite alertas de distintos transitorios observados particularmente por varios telescopios que participan, varios observatorios que participan. La mayoría de los eventos suceden en el hemisferio norte. Es decir, que realmente sería bueno para tener más observaciones en el hemisferio sur. Bueno, finalmente, después del descubrimiento de ondas gravitacionales, en 2018 la NSF no da el dinero para construir un telescopio de campo ancho. Ahí estaban ya chochos con la idea de que sí, realmente esto hay que hacerlo. Es más, es cuando NSF lanza ese programa de las 5 ventanas al universo, y uno de ellos es lo que se llama la astrofísica de mensajeros múltiples.
Entonces, parte del programa estratégico de desarrollo de ciencia en los Estados Unidos. Por lo menos hasta que vino Trump. Ahí pateó el tablero y la cosa cambió mucho. Vamos a ver cómo sigue. Pero, entonces, con el dinero que nos dieron, es que pudimos hacer esta cúpula. Esta es la cúpula de Abras. Esta parece más grande, pero es mucho más chica que la de Abras. Compramos un telescopio Planewave de 60 centímetros. Son telescopios pequeños, digamos, comparado con lo que va a ser algo como el Vera Rubin, es muy pequeño, pero son muy efectivos, son muy rápidos, no tienen engranajes, tienen el movimiento directo, lo que llaman direct drive, electromagnético, y son robustos. Y la cámara era una cámara que voy a describir ahora, en un rato, de alta precisión y realmente muy bueno para este tipo de observaciones. Lo de toros tiene que ver con esto, porque me acuerdo cuando hablaba con alguna gente de LIGO y le hablaba de este proyecto, le decían, bueno, si tenés un proyecto como ese, lo que necesitas es un nombre, que sea un acrónimo, Toros Transient Optical Robotic Observatory of the South, y necesitas una página web. Y así empezamos con eso, pero eventualmente conseguimos el equipo. En el 2018 también, yo pasé muy rápido eso, es cuando la Secretaría de Ciencia y Tecnología, bueno, primero fue el MinSIT, que decide apoyar nuestro proyecto, y después la Secretaría de Ciencia y Tecnología también empezó a poner dinero. Es decir, que la Argentina puso dinero por ejemplo, en hacer la construcción esta. Nosotros mandamos la cúpula de Estados Unidos, pero toda la construcción civil, la plataforma, el tendido eléctrico a los paneles solares, fue hecho con dinero de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y justo cae el año 2020, COVID, la pandemia, con lo cual eso atrasó todo, complicó las cosas. Pero bueno, se trató de operar. El problema es que esto es remoto, está muy lejos. Y lo que venía haciendo el IATE, incluso esta es una camioneta que mandamos el dinero de Estados Unidos, que se compró porque no tenía camioneta para ir. Los técnicos e ingenieros del IATE han hecho una labor heroica, han hecho tantas campañas. El problema es que cada vez que iban y armaban algo o preparaban algo para funcionar, lo dejaban listo para volver un par de meses después. Cuando volvían un par de meses después se había perdido todo, o ahí se habían robado parte del equipo, o pasó algo con tendidos eléctricos, o dejó de funcionar algo. Entonces realmente piense que desde que se recibió el dinero para hacer este proyecto hasta ahora han pasado 7 años. A fines del 2023, con este muchacho que en ese momento era postdoc en mi grupo, dijimos, vamos a tratar de apurar un poco las cosas, trajimos la cámara y la llevamos al sitio. Eso fue 2023. Diciembre, octubre, noviembre de 2023. En ese momento tomé esta foto, que es una vicuña que probablemente se la ha comido el puma. Ahí estaban los paneles solares. Ya se habían robado, y el si habían es no sabemos quién, porque en realidad es un lugar muy remoto, pero ha empezado a operar muchas mineras. Hay muchas compañías mineras en el lugar. Eso fue declarado parque astronómico por el gobierno de la provincia de Salta. Pero eventualmente empezaron a operar mineras y a usar el camino que se hizo para el observatorio para acceder al lugar. Y este es un poco el ejemplo de la desidia con que funcionan las cosas en el lugar. La Comisión de Actividades Espaciales había donado uno de estos containers. Esto cuesta unos cuantos miles de dólares. Se llevó al lugar, lo cual también ha costado bastante dinero, porque no es simple llegar a ese lugar, arriba de la montaña. Y no se lo ancló bien, y entonces el viento se lo llevó puesto, con lo cual el diablo todo el dinero. 2 meses después que fuimos nosotros, se habían terminado de robar todos los paneles solares. No quedaba más manera de
hacer funcionar el lugar. Es en ese momento cuando yo hablo con Diego García Lambas, probablemente muchos de ustedes lo conocen, que es un astrónomo de Córdoba, y le digo, Diego, ¿vos conocés a alguien? Porque me voy a traer todo esto. Yo tengo una responsabilidad muy grande. A mí me han dado como investigador principal $1,500,000 para hacer esto y no estamos haciendo nada. No me van a dar un peso más y aparte puedo terminar preso. No. Es entonces cuando Diego me dice, probá con San Juan. Y honestamente me llevé una sorpresa tremenda. No sé cuántos de ustedes conocen la historia. Yo soy argentino, estaba acá cuando pasó eso, pero yo no sabía esa historia. La década del 60, la Universidad de Columbia y la Universidad de Yale decidieron hacer un proyecto de astronomía, de astrometría esencialmente. Tenían dos astrógrafos mellizos, lo pusieron uno en el norte y el otro lo instalaron en el Parque Nacional, lo que es ahora el Parque Nacional de Leoncito. Hicieron toda la construcción, recibieron un subsidio de la Ford, de la Fundación Ford, levantaron edificios, pusieron instalaciones muy sólidas, muy bien hechas para montar un astrógrafo, que tenía, en realidad es un telescopio con dos astrógrafos de 50 centímetros cada uno. Uno lo ve un telescopio grandotote. Que funcionó muy bien, pero obviamente funcionaba con placas fotográficas y continuar ese proyecto aún digitalizándolo no tenía mucho sentido porque apareció Hipparcos, después Gaia, y hoy por hoy hacer astrometría, digamos, del espacio es mucho más preciso que tratar de seguir haciéndolo desde la Tierra. Pero el astrógrafo de Yale estaba disponible. Entonces, eventualmente, no solo trajimos la cámara, sino trajimos el PlaneWave. Esto lo hice hace 4 meses, 5 meses. En diciembre del año pasado, venimos a buscar la cámara, lo que fue altamente no trivial. Pero realmente el funcionamiento que tiene, el personal que tiene el OAFA, que es el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, o el Ulrico Sesco, que es la estación, como le llaman a la estación que está ahí en el Leoncito, es formidable. Es decir, lo que ha hecho la Universidad de San Juan, yo soy egresado, lo que uno diría en mi alma mater es la Universidad de Córdoba, hice mi licenciatura y mi doctorado. Pero me avergüenza cómo trata al Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba. Y si tuviera rector acá, se lo diría en la cara. Porque de la forma que trata la Universidad de San Juan en su observatorio es radicalmente distinto. Siguen invirtiendo dinero, manteniendo un equipo de gente, hay gente que cocina, gente que limpia, técnicos, tienen el taller, funciona todo perfectamente. Honestamente quedé maravillado y se las arreglan para mantenerse con lo que tienen. Gracias a ellos que pusieron las 2 camionetas, armaron las cajas para hacer el transporte del telescopio, que es un telescopio sin uso, el PlaneWave. Lo llevamos para San Juan. Y bueno, ese es el nuevo hogar. Si alguna vez han estado en San Juan y si no visiten, vale la pena. En la vista de la cordillera de los Andes es una belleza. Y este es el astrógrafo de Yale. Esta la tomó un estudiante mío que estuvieron operando en octubre y noviembre. Octubre y noviembre vinieron 2 de mis estudiantes de doctorado a tomar observaciones. Este es el astrógrafo de Yale. Y lo que hicimos fue poner la cámara en el astrógrafo, en uno de los astrógrafos. Hay 2 astrógrafos adentro de este tubo. Y están optimizados uno para, piensen que estos son refractores, no reflectores. Uno está optimizado en el amarillo y el otro en el azul, porque eso era lo que le convenía para hacer astrometría. Entonces lo que hicimos nosotros fue en el amarillo poner, con una adaptación que hicimos, la cámara. Esta es la cámara, es un detector STA de 100 megapíxeles, un píxel de 9 micrómetros, una resolución de 0.496 arcosegundos por píxel, y el campo de visión que da es más o menos unos 2 grados cuadrados. Esa es una hermosa cámara. Está enfriada con agua, la cámara,
Y estas son las primeras imágenes que se toman. Como lo globular. Y básicamente la capacidad que tiene, lo llamamos toros yellow, entonces por eso la doble Y al telescopio. En realidad tuvimos una suerte espectacular de que poniendo la cámara en el plano focal en el que iba la placa de emulsión fotográfica, la cámara anda perfecto. Eso, después de toda la mala suerte, por lo menos hubo un poquito de buena suerte por ese lado. La idea es que este telescopio puede hacer un relevamiento de aproximadamente 81% del cielo extragaláctico completo en el curso de un año. Está preparado para hacer tomas de unas más o menos 20.000 baldosas, cubriendo el área del cielo en el hemisferio sur, usando un teselado de la esfera celeste que se le llama Hillpex. Cada baldosa cubre más o menos 1,45 cuadrado, deja un 15% de solapado entre los campos adyacentes, y la primera época del relevamiento se podría hacer en unas 1860 horas. So, la idea es contribuir a identificar, seguir y caracterizar fuentes como kilonovas y GRBs. La idea es trabajar con ese toros YY, compilando imágenes de referencia en modo de relevamiento, y tener otro telescopio, que es el PlaneWave, que como dije tiene un espejo de 60 centímetros. La idea es ponerle una cámara CMOS con rueda de filtros, es decir, tener color con el PlaneWave, no modificarle el plano, que era lo que íbamos a hacer originalmente para poder ponerle la cámara que al final pusimos en el Toros, en el Yale. Y porque no importa, una vez que identificamos un candidato con el campo ancho, lo seguimos para caracterizarlo con el PlaneWave, con la rueda de filtros. Y así con eso haríamos fotometría de color de los objetos que seguimos. ¿Eso qué? ¿Qué? Las instalaciones. Excelente pregunta. Bueno, primero quiero agradecerle a Andrea, que tuvo una buena voluntad de considerar la posibilidad que donde está el mate fuera a parar esto. En realidad no da la altura, es muy bajo para el PlaneWave. Habría que, digamos, sería un riesgo muy grande que el techo corredizo se lo lleve puesto al PlaneWave. Entonces, todavía no tiene instalaciones. Hay un proyecto por el cual, con tener la platea de concreto, que no es algo muy caro, y un tipo de cúpulas de lona impermeable, que pueden durar hasta más de 2 años, podría ser una manera de operar. Es algo que se va a decidir, yo creo que de una manera u otra vamos a poder armarle una cúpula, pues después de todo no es tan grande. Y la idea nuestra es tratar de conseguir el dinero. Tenemos un proyecto pendiente con una fundación privada, más allá de tener también proyectos pendientes con la NSF. Los de la NSF ya no sé lo que van a pasar, los de la fundación privada veremos. Y podría ser también que consigamos dinero a la universidad. Es decir, alguna fuente vamos a conseguir. La cantidad de dinero que se hace falta para poner a andar el PlaneWave no es muy grande. Son unas pocas decenas de miles de dólares, que por lo menos en Estados Unidos eso no es mucho dinero y se podría llegar a tratar de conseguir. ¿Cómo ando de tiempo? Bueno, algunos resultados preliminares. Este es un recorte, el de la izquierda, de 800 por 800 píxeles. Básicamente lo que hicimos es tomar una serie de campos de comisionamiento que hicimos durante octubre y noviembre, que se siguieron consistentemente durante esos 2 meses. Es decir, estos 2 meses no trabajamos en modo de relevamiento. La idea era tratar de entender cómo funciona el telescopio, estar seguro que toda la software pipeline que se desarrolló estaba funcionando y podía hacer la fotometría diferencial, etc.
Entonces, este es uno de los campos que se observó. Y lo que pueden ver es que al hacer la resta se hace más o menos consistentemente. Acá pueden ver el histograma para ver los valores de los píxeles normalizados. Y la subtracción aproxima el límite de ruido. Esto es una alarma. El objeto inicial fue detectado por la Zwicky Transient Factory, el que está en California. La gente nuestra lo siguió, obtuvo los datos que están en rojo ahí. Ese es el master frame, el frame de diferencia, y puestos en la curva de luz conseguimos más o menos, como pueden ver, algo que es consistente con lo que observaron en otros lugares. Y este es la raíz cuadrada de la desviación media alcanzada por toros en una exposición de 5 minutos para el mismo campo al que me referí antes. Y eso indica que con exposiciones de 5 minutos puede alcanzar hasta magnitud 20 en el verde, ¿no? Con estos resultados, lo que podemos predecir es que podemos tener una detección de 28 sigma para algo como la kilonova del 17 a una distancia de 200 megaparsecs. La kilonova del 17 fue a 43 megaparsecs. Mejora a 30 sigma si hay oscuridad completa en el cielo. El software detection pipeline está andando, está en computadores que llevamos al CESCO. CESCO es el Lurico CESCO, a San Juan, y que están en el lugar. ¿Qué es lo que queda hacer ahora? En este momento, Toro no está operando porque no hay alguien que lo opere ahí. Después que se fueron mis estudiantes, dejó de operar. Sería ideal robotizarlo. El costo de robotizarlo son apenas unos pocos miles de dólares. Esencialmente, conseguir controlar el movimiento del techo y cambiar la electrónica del telescopio. Así que no va a ser muy caro hacer eso. Así que la próxima etapa de lo que queremos hacer es robotizar el Toro Ciel y poner a funcionar el Playboy con una rueda de filtros. Algunos otros resultados preliminares, este en particular fue una supernova 1A que fue detectada cerca de esta galaxia, 0574. Esto es una imagen de archivo del Digital Sky Survey. Esta es una imagen de toros tomada en noviembre pasado. Ahí pueden ver cómo se ve la supernova. Esta es la curva de luz que se hizo para eso. Para caracterizar los datos, han mirado varias variables conocidas y ver si obtienen la misma curva de luz. Estas son algunas. Y para terminar, lo que les voy a contar más o menos es cómo funciona la software pipeline. Tenemos algo que reduce los datos, calibra las imágenes, obtiene la fotometría diferencial, identifica candidatos transitorios, extrae la fotometría y actualiza la base de datos con la fotometría usando Point Source Photometry. Eso está funcionando, está totalmente automatizado, no requiere intervención humana. Está basado en software que es público, como el DIA, y ha sido probada en muchos telescopios de campo ancho, efectivamente. Tiene un agente que básicamente organiza las operaciones basado en las alertas, porque este agente también tiene un subsistema que está escuchando, fundamentalmente tomando las alertas de NASA, de lo que se llama la Gamma Ray Coordinate Network, que manda alertas de ondas gravitacionales, alertas de GRB, manda alertas de IceCube, también de neutrinos.
y por otro lado escucha también alertas de otros transitorios. Bueno, creo que estos detalles y más o menos cómo funciona probablemente no sean tan importantes ahora, pero la idea es que tenemos todo esto en su lugar. Todo esto se puede mejorar, es necesario controlarlo, es necesario, esto va a generar muchos datos si está funcionando permanentemente. Es decir, que acá hay oportunidad para hacer muchos trabajos con esto. Y hay oportunidades para mejorar todo el software que está trabajando acá. Y una cosa bastante importante va a ser poder combinarlo con el plane wave haciendo fotometría color. ¿Cuál es la relevancia de Toro? Yo creo que es una oportunidad interesante para la astronomía argentina y para aquellos que les interese trabajar en este proyecto. Esto está abierto a quien sea de la astronomía argentina que tenga ganas de participar en esto, esa es la idea. Para mí es una cuestión clave eso, fundamental. Desde el punto de vista de cómo se mire estos proyectos en los Estados Unidos, bueno, lo que le llaman el Decadal Survey de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que tiene 5 años, el 2020, le da prioridad precisamente a este tipo de instalaciones, ¿no? Por las ondas gravitacionales y por lo que va a hacer el Vera Rubin en hacer seguimientos del arma de Rubin. Quiero decir algo sobre la épica de todo esto. En particular, a lo mejor ustedes lo conocen, a lo mejor no. Víctor Renzi, Horacio Rodríguez, Matías Schneider han puesto tantas horas, han ido tantas veces al lugar, se han golpeado tantas veces, pobres, que realmente no hay manera de agradecer. Cualquier agradecimiento sería insuficiente. Carlos Collazo, Raúl Melías son astrónomos aficionados, pero las ganas que le han puesto estos proyectos, cómo empezaron con los telescopios pequeños, la cantidad de veces que han ido a Mâcon, yo personalmente le estoy tremendamente agradecido. A Diego y a Nelson, Nelson es el director del IATE ahora en Córdoba, han apoyado este proyecto incondicionalmente por mucho tiempo. Hay mucho esfuerzo, muchas ilusiones de mucha gente. Creo que poder mantener la llama viva ahora haciendo lo que vamos a hacer en San Juan es muy importante. Y me parece muy importante reconocer que si fracasó lo que se intentó hacer en el cordón Mâcon, no fue por culpa de esta gente, que al contrario, puso mucho más que lo que indicaba la descripción del trabajo que tienen. Es muy sacrificado ir a un lugar que está a 4.500 metros de altura. Yo personalmente cada vez que iba me llevaba a tomar estas pastillas para el glaucoma y me llevaba botellas de oxígeno. Es muy difícil trabajar a esa altura. Aparte de lo aislado, de lo que vas a terminar comiendo, de cómo vas a terminar bañándote, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante agradecerle a la gente en Córdoba, para mí, agradecerle a la gente en Córdoba que ha puesto tanto esfuerzo en esto. Y por último, quiero agradecerle, Ryan era postdoc en mi grupo, ahora es un profesor adjunto, creo que le dicen acá, ¿no? Lo que es assistant. Brillante, él desarrolló toda la software pipeline de Toros. Richard Camucho, Moisés Castillo, que son mis estudiantes de doctorado y que han estado en octubre y en noviembre trabajando. Aquí tienen una foto de ellos con la cámara y el astrógrafo de ayer. Y este es el final de la charla. Gracias. Bueno, gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? A ver. Lo que necesito es que hables bien alto, pues soy sordo. Y con micrófono. Y tengo cosas para escuchar, pero soy tan sordo que... Si quedó algo en Cerro Mâcon.
Si quedó algo en Cerro Macón. Bueno, quedó la cúpula de Abras. Quedó la cúpula de Toros. Es una cúpula en la que incluso hay trabajo adentro, estaba todo hecho. Esas dos cúpulas quedaron ahí. Eso es lo que quedó. El equipo de comunicación se lo robaron todos, los paneles solares se lo robaron todos. Y quedó en el pueblo, en Tolar Grande. Eso fue dinero de la provincia de Salta. Ahí se construyeron instalaciones, hicieron una especie de centro cívico. En lo que sería como la terraza se hizo un observatorio astronómico para hacer turismo astronómico. Y se hicieron instalaciones que deben tener más o menos, ponerle unos 120 metros cuadrados cubiertos, en la que hay una especie de oficina, taller, un lugar para dormir, una cocinita y un baño. Eso en el pueblo. Que eso en principio es del yate, ¿no? ¿Quién roba el Cerro Macón? Mirá, una cosa que me llamó la atención a mí. Los pobladores, por lo menos en la zona de Llama, los pobladores en la zona y que llevan a hacer pastoreo ahí, en realidad lo que no quieren es que haya esas instalaciones. A veces se destruye o se lleva porque sí, porque están violando. No sé si es lo mismo. Acá creo que es un poco distinto. La impresión que yo tengo, cuando yo empecé a ir en el 2012 fue la primera vez que fui ahí. Vos hacías el camino que va entre San Antonio y Los Cobres. Venía de la ciudad de Salta, se pasaba por San Antonio y Los Cobres y quedaban más o menos unos 120, 130 kilómetros de camino de tierra de montaña. No había un alma ahí, nada, pero nada, nunca veías nada. Estuve hace 5 meses, uno tras otro, camiones de estos gigantescos con containers de las mineras. Eso ha sido un boom de las mineras. Para mí, los que se lo robaron son empleados de las mineras, que aparte son los únicos que suben, porque el cerro ese está 1000 metros más arriba que el pueblo. Pero la destrucción del container. No, el container, la destrucción del container fue porque se lo llevó el viento. No lo destruyeron, se lo llevó el viento. Pero, y lo contaba como ejemplo del hecho que vos no tenés gente cuidando el lugar. Si vos vas a San Juan, la gente que trabaja ahí, que están de un pueblo cerca, tiene una especie de sentimiento de esto yo soy responsable, es mi laburo y lo cuido. Allá no había nadie para que dijera algo así. Entonces cuando llegaron, dejaron el container, me acuerdo que le hablaron contigo y Diego le dijo, anclenlo. No, eso no hay manera que le pueda pasar nada a esto. Claro, pues pesado, un container, es un container, eso que vieron ahí volado, es de acero. Se lo llevó el viento. Pero si hubiera alguien ahí, le dice, no, señor, usted tienen que, se arregló con usted que tienen que aclararlo acá. Sin gente no se puede operar. Hace falta por lo menos 3, 4 personas en el lugar. Y hace falta toda una estructura, como la que tiene San Juan. Aparte tiene un director que es una maravilla. Carlos Franchile, no lo nombré hasta ahora, pero lo que hace Carlos es increíble. Increíble. Ha apoyado este proyecto de una manera, digamos, se lo tomó como propio, ha puesto recursos y es cierto que el sitio no tiene, por ejemplo, no tiene el zinc que tiene Macón, pero bueno, pero eso era, hagan el cielo, deseos. Una pregunta acá. Toros en algún momento era parte de un Incain para ¿cómo quedaron ahora? Creo que no lo han puesto, creo que no lo han puesto. Digamos, nosotros no éramos parte de eso, sí sé que la gente del IATE estaba interesada en eso, pero lo que me parece que no les hizo falta. De todas maneras, para la gente que quiera trabajar en esto, de la Argentina, y que quiere trabajar y asociar los rooming, bienvenidos. Que cuando esté robotizado y tomando datos, el Planeway, el otro, Bueno,
para cuando esté robotizado el Planeway, ¿qué distribución de los datos van a hacer? ¿Cómo va a ser el uso de los datos? Bueno, la idea es tener una página web en el que va a estar todo para bajarlo y seguirlo después de haberlo procesado, ¿no? Y así que va a estar disponible. Sí. Muchos datos. Digo, Sí, debe sí, tener claro. cosas muy interesantes pueden ser. Sí, ¿Y el claro. uso, o sea, una vez que está instalado, el uso como abierto a la comunidad o va a ser solo relevamiento? Porque vos vas a tener tus alertas de toros que vas a seguir con el Planewave, ¿no? Eso es lo que entendí. Yo creo que, Y digamos, tiempo libre para que pueda usar la comunidad, o sea, ¿eso lo pensaron o algo? sí, o por lo menos lo pensé más o menos yo. En realidad, una cosa que si yo quisiera hacer, cuando estemos ya funcionando en forma permanente, es formar lo que en algún momento estuvimos funcionando como colaboración. En particular, cuando seguimos la Kilonova era una colaboración. Había gente de Chile, gente de México. Bueno, tener una colaboración en la que están definidas lo que sería en inglés las rules of engagement, ¿no? Bueno, qué pone cada uno, cómo y entonces qué puede llevarse, como en toda colaboración, ¿no? Donde hace falta que se hagan cosas y la gente quiere llevarse cosas. Yo estoy abierto a lo que sea. Pero obviamente, si tiene un cierto modo de funcionamiento, viene cualquiera y te dice, bueno, ahora quiero ver esto, ahora quiero ver esto, quiero ver esto, y si te rompió todo eso, Claro, sí, no va a no ser tan posible. abierto, sino dentro, o sea, claro, Claro, la idea es en el quienes programa quieran de colaborar, colaboración. bienvenidos. Sentémonos y entre todos vemos cómo hacemos esto antes. Bueno, gracias. Bueno, ¿quieren café? Ahí, ya. Agradecemos. Gracias.